Una respetada general del ejército fue arrestada y esposada como una criminal común mientras compraba medicinas para su madre anciana sin más evidencia que el color de su piel. Los oficiales Miller y Wilson ignoraron completamente sus explicaciones y su recibo de compras, tratándola con el desprecio que reservaban para quienes consideraban sospechosos habituales. Pero lo que estos policías no sabían es que acababan de arrestar a una de las oficiales militares de más alto rango en Estados Unidos, asesora directa del Consejo de Seguridad Nacional. Solo escuchen cómo una simple llamada telefónica al Pentágono desató una cadena de eventos que no solo destruyó las carreras de quienes la humillaron, sino que transformó para siempre el sistema de justicia estadounidense. La mañana del sábado amaneció tranquila en los suburbios de Atlanta. Sarah Johnson despertó en la habitación de huéspedes de la casa donde había crecido, escuchando los mismos sonidos familiares que la habían acompañado durante su infancia. El canto de los pájaros en el roble del patio, el ruido lejano del tráfico matutino y la radio de su madre sonando suavemente desde la cocina. Se estiró en la cama, sintiendo por primera vez en meses la ausencia del peso de las responsabilidades que cargaba como general de división del ejército de Estados Unidos. Durante 20 años había despertado pensando en briefings de seguridad nacional, operaciones militares y las miles de personas bajo su mando. Pero ese día era diferente. Ese día era simplemente Sarah, la hija que había venido a casa. Después de ducharse, se puso unos jeans cómodos y una camiseta azul marino, ropa que raramente podía usar debido a los protocolos militares. Al verse en el espejo, casi no se reconoció sin el uniforme. Se veía más joven, más relajada. Su madre siempre le decía que el uniforme la hacía ver demasiado seria, aunque Sarah sabía que en su posición la seriedad era una necesidad, no una opción. Bajó a la cocina donde encontró a Dorothy Johnson, de 78 años, preparando café como lo había hecho cada mañana durante los últimos 50 años. La mujer mayor sonrió al ver a su hija. A Sarah sintió una calidez que ningún reconocimiento militar le había dado jamás. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?», preguntó Dorothy, sirviendo 2 tazas de café en las mismas tazas de porcelana que Sarah recordaba de su juventud. «Mejor que en años, mamá». «No tenía idea de lo mucho que necesitaba esto», respondió Sarah, abrazando a su madre con ternura. Durante el desayuno, Dorothy mencionó que necesitaba algunas cosas del supermercado. Medicamentos para la presión arterial, leche, pan integral y algunos vegetales frescos. Sarah se ofreció inmediatamente para hacer las compras, agradecida de poder hacer algo tan normal, tan ordinario. «¿Estás segura, mi amor? Sé lo ocupada que estás siempre», dijo Dorothy con esa preocupación maternal que nunca desaparece, sin importar la edad de los hijos. «Mamá, para eso estoy aquí». «Déjame cuidarte como tú me cuidaste a mí», respondió Sarah, tomando las llaves del auto familiar y la lista de compras escrita con la letra cuidadosa de su madre. El supermercado estaba moderadamente lleno para un sábado por la mañana. Sarah empujó el carrito por los pasillos, sintiéndose extrañamente libre. Nadie la conocía aquí. No había saludos militares, no había asistentes esperando órdenes, no había decisiones que pudieran afectar la seguridad nacional, solo una mujer comprando comida para su familia. Mientras seleccionaba los vegetales más frescos, notó que el guardia de seguridad del establecimiento la había estado observando desde que entró. Era un hombre joven, quizás de 30 años, que pretendía revisar la mercancía en los estantes cercanos mientras mantenía su atención fija en ella. Sarah suspiró internamente. Incluso en su día libre, incluso vestida como cualquier ciudadana común, seguía siendo vista con sospecha. Esta no era la primera vez que experimentaba tal escrutinio y probablemente no sería la última. Durante años había aprendido a navegar estos momentos con paciencia y dignidad, sabiendo que reaccionar solo empeoraría las cosas. Continuó con sus compras, revisando cuidadosamente la lista de su madre y asegurándose de no olvidar nada. En la sección de farmacia, tuvo que esperar varios minutos mientras el empleado atendía a otros clientes primero, a pesar de haber llegado antes que ellos. Sarah usó el tiempo para revisar los mensajes en su teléfono, manteniendo la compostura profesional que había perfeccionado a lo largo de su carrera militar. Finalmente completó sus compras y se dirigió a la caja registradora,
La cajera, una mujer mayor con una sonrisa genuina, fue amable y eficiente. Sara pagó con su tarjeta de débito y guardó cuidadosamente el recibo en su billetera. Un hábito que había desarrollado después de años de llevar registros meticulosos en el ejército. Que tenga un buen día, le deseó la cajera mientras le entregaba las bolsas. Igualmente que tenga un excelente día, respondió Sara con una sonrisa sincera. Salió del supermercado sintiendo una satisfacción simple pero profunda. Era un sentimiento que había olvidado en medio de las complejidades de su carrera. La alegría de hacer algo pequeño pero significativo por alguien que amaba. Las bolsas no eran pesadas, pero contenían todo lo que su madre necesitaba. Y eso la llenaba de una felicidad tranquila. El aire matutino era fresco y agradable. Sara caminó lentamente hacia su auto, disfrutando del sol en su rostro y pensando en cómo pasaría el resto del día con su madre. Tal vez podrían ver una película juntas, o simplemente sentarse en el porche trasero como solían hacer cuando Sara era niña. No tenía idea de que en pocos minutos su vida y las vidas de muchas otras personas cambiarían para siempre. Sara acababa de colocar las bolsas de compras en el maletero de su automóvil cuando escuchó las voces. Al principio pensó que era una conversación normal entre personas en el estacionamiento, pero el tono agresivo la hizo voltear. Dos oficiales de policía se acercaban hacia ella con pasos decididos y expresiones severas. El más alto, cuya placa identificaba como oficial Miller, tenía la mano cerca de su cinturón de servicio. Su colega, el oficial Wilson, llevaba algo parecido a una descripción escrita en una pequeña libreta. «Señora, necesitamos que se detenga inmediatamente», gritó Miller desde una distancia de aproximadamente 10 metros. Sara cerró lentamente el maletero y se volteó para enfrentarlos, manteniendo las manos visibles. Su entrenamiento militar le había enseñado que los malentendidos podían escalarse rápidamente si no se manejaban con calma y precisión. «Buenos días, oficiales, ¿en qué puedo ayudarles?», respondió con voz clara y respetuosa. «Hemos recibido un reporte de robo en este establecimiento», declaró Wilson, mirando alternadamente entre su libreta y el rostro de Sara. La descripción de la sospechosa coincide con su apariencia. Sara sintió una familiar sensación de frustración mezclada con incredulidad. Durante años había experimentado situaciones similares, pero nunca había dejado de impactarla la rapidez con la que podía convertirse de ciudadana respetable a sospechosa criminal. «Oficiales, creo que ha habido un malentendido. Acabo de completar mis compras y tengo el recibo de todo lo que adquirí», explicó Sara alcanzando lentamente su billetera. «No se mueva», ordenó Miller bruscamente. «Mantenga las manos donde podamos verlas». Varios transeúntes comenzaron a detenerse y observar la escena. Sara podía ver teléfonos celulares siendo levantados para grabar, y sintió cómo el calor subía a su rostro. La humillación de ser tratada como una criminal común frente a extraños era algo que ningún entrenamiento militar había podido prepararla para enfrentar. «¿Podrían decirme específicamente qué se supone que robe?», preguntó Sara, manteniendo su voz firme pero respetuosa. Wilson consultó su libreta nuevamente. «Productos cosméticos de alto valor». La descripción dice: mujer afroamericana de mediana edad, aproximadamente su estatura y complexión. «Oficiales, pueden revisar mis bolsas. Solo contienen comestibles y medicamentos para mi madre». «No he comprado ningún producto cosmético», explicó Sara, señalando hacia su automóvil. Miller se acercó más, y Sara pudo ver la desconfianza en sus ojos. Las bolsas podrían haber sido alteradas. Pudo haber descartado la evidencia cuando nos vio llegar. La lógica circular de la acusación era tan absurda que Sara tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no mostrar su exasperación. Sabía que cualquier signo de irritación sería interpretado como comportamiento sospechoso. «Tengo el recibo de mis compras. Pueden verificar cada artículo contra lo que está en las bolsas», insistió Sara con paciencia. «Señora, necesitamos que coloque las manos detrás de su espalda», ordenó Wilson sacando un par de esposas. «Me están arrestando». «¿Basándose en qué evidencia específica?», preguntó Sara, sintiendo cómo su entrenamiento legal militar se activaba automáticamente. «Sospecha razonable y coincidencia con la descripción del sospechoso», respondió Miller mecánicamente, como si hubiera recitado esas palabras miles de veces antes. Sara sabía que resistirse físicamente solo empeoraría la situación, pero también sabía que sus derechos estaban siendo violados.
Lentamente colocó las manos detrás de su espalda, sintiendo el metal frío de las esposas quedándose alrededor de sus muñecas. La multitud de observadores había crecido y Sarah podía escuchar murmullos y comentarios. Algunas voces expresaban shock y indignación, mientras otras parecían asumir automáticamente su culpabilidad. La experiencia de ser juzgada públicamente por extraños, basándose únicamente en apariencias, fue más dolorosa de lo que había anticipado. «Tengo derecho a ver la evidencia en mi contra», declaró Sarah mientras era escoltada hacia el vehículo policial. «Tendrá oportunidad de hablar con un abogado en la estación», respondió Wilson de manera rutinaria, mientras caminaba hacia el automóvil patrulla. Sarah observó que el guardia de seguridad del supermercado había salido y estaba hablando con Miller. No podía escuchar la conversación, pero la expresión del guardia sugería incertidumbre más que certeza. «¿Ese es el hombre que hizo el reporte?», preguntó Sarah. «Señora, todas sus preguntas serán respondidas en la estación», fue la respuesta evasiva de Miller. El asiento trasero del vehículo policial era incómodo y claustrofóbico. Las esposas hacían que mantener una posición cómoda fuera imposible, y Sarah se preguntó cuántas personas inocentes habían experimentado exactamente la misma sensación de impotencia y frustración. Durante el trayecto hacia la estación de policía, Sarah mantuvo silencio, organizando mentalmente sus próximos pasos. Sabía que tenía recursos y conexiones que la mayoría de las personas en su situación no poseían, pero también sabía que miles de ciudadanos enfrentaban exactamente el mismo tipo de trato injusto sin tener manera de defenderse. El pensamiento más doloroso no era sobre su propia situación, sino sobre su madre esperándola en casa con la lista de compras, sin saber por qué su hija no había regresado. Dorothy Johnson había vivido lo suficiente para ver muchos cambios en el mundo, pero también había experimentado décadas de injusticias similares. Sarah no quería que su madre de 78 años tuviera que preocuparse por ella de esta manera. Mientras el vehículo se acercaba a la estación de policía, Sarah tomó una decisión. No permitiría que este incidente pasara desapercibido, no solo por su propio bien, sino por todas las personas que no tenían los recursos para luchar contra este tipo de tratamiento injusto. La verdadera batalla, sabía Sarah, apenas estaba comenzando. En la celda de la estación de policía, Sarah observó el reloj en la pared. Habían pasado 2 horas desde que salió de casa para hacer compras simples para su madre. Dorothy probablemente ya estaría preocupada por su tardanza. El sargento Brian Cole se acercó a la celda con expresión cansada. «Señora Johnson, puede hacer su llamada telefónica ahora». La condujo hasta un teléfono en un área supervisada. Sarah tenía varias opciones: llamar a un abogado, contactar a su madre o usar sus conexiones militares, pero tenía algo específico en mente. Marcó un número del Pentágono que conocía de memoria. «Coronel Anderson, habla la General Johnson», dijo con voz clara y profesional. Cole levantó la cabeza bruscamente al escuchar la palabra general. «Necesito que contacte inmediatamente al capitán Rodríguez de la Policía Militar. Pídale que venga a la estación de policía de Atlanta en Main Street». «Sí, es urgente», continuó Sarah. «Disculpe, señora», dijo General, interrumpió Cole, acercándose confundido. «Soy la General de División Sarah Johnson, del Ejército de Estados Unidos», respondió Sarah calmadamente. Cole la miró con incredulidad, procesando la información mientras observaba su ropa casual. «Coronel Anderson, también prepare mi expediente militar y envíelo por correo electrónico a esta estación», continuó Sarah. Después de terminar la llamada, se dirigió a Cole. «Sargento, en una hora llegará la capitán Rodríguez. Sugiero que informe al jefe sobre mi llamada». «¿Usted es realmente un oficial militar de alto rango?», preguntó Cole con voz temblorosa. «He servido 20 años en el ejército. Soy general de división y asesora del Consejo de Seguridad Nacional. Mi arresto se basó únicamente en mi apariencia, sin evidencia alguna». Cole comprendió las posibles ramificaciones. En ese momento, Miller y Wilson entraron riéndose, pero su humor se desvaneció al notar la expresión alarmada de Cole. «¿Oh, qué pasa?», preguntó Miller. Cole miró nerviosamente entre Sarah y los oficiales. «Creo que deberían hablar con el jefe Burns inmediatamente», Sarah observó con paciencia. Sabía que en minutos todo cambiaría, y estos hombres comprenderían la magnitud de su error. El teléfono sonó, y Cole respondió con manos temblorosas.
Después de colgar, miró a Miller y Wilson. Caballeros, creo que tenemos un problema muy grande. 30 minutos después del llamado de emergencia, el sonido distintivo de un vehículo militar deteniéndose frente a la estación hizo que todos los oficiales presentes abandonaran sus actividades para asomarse por las ventanas. Un automóvil oficial del Ejército de Estados Unidos, negro y reluciente, estaba estacionado en el área reservada para vehículos de emergencia. La puerta del conductor se abrió y una mujer uniformada bajó con movimientos precisos y calculados. La capitán María Rodríguez lucía impecable en su uniforme de gala militar, con insignias que brillaban bajo las luces del atardecer. Cada elemento de su apariencia comunicaba autoridad y profesionalismo militar de la más alta calidad. Le llevaba bajo el brazo una carpeta oficial de cuero negro con el sello del Ejército de Estados Unidos grabado en dorado. Al caminar hacia la entrada principal de la estación, sus botas militares resonaron con un ritmo constante y decidido contra el pavimento. Varios transeúntes se detuvieron para observar. No acostumbrados a ver oficiales militares de alto rango en su vecindario suburbano. Cuando Rodríguez entró al edificio, el ambiente cambió instantáneamente. Su presencia llenó el espacio con una autoridad que ninguno de los oficiales locales había experimentado antes. Inmediatamente evaluó la situación con la precisión táctica que caracteriza a los militares experimentados, identificando a cada persona presente y su posición relativa de poder. Buenas tardes. Soy la capitán María Rodríguez de la Policía Militar del Ejército de Estados Unidos. Anunció con voz clara, proyectada y completamente controlada. Estoy aquí por la general de división Sarah Johnson. El jefe de estación Charles Burns había sido llamado de emergencia y luego prácticamente corriendo desde su oficina, aún abrochándose los botones de su chaqueta de uniforme. Tenía gotas de sudor en la frente y respiraba agitadamente, claramente consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo en su estación. Capitán, me temo que ha habido algún tipo de malentendido, comenzó Burns con voz nerviosa, intentando mantener cierto nivel de autoridad en su propio territorio. Tenemos en custodia a una sospechosa de robo en establecimientos comerciales, no a ningún oficial militar. Rodríguez no mostró ninguna emoción en su rostro mientras abría metódicamente su carpeta oficial. Extrajo varios documentos, cada uno protegido en fundas plásticas transparentes, organizados con la precisión característica de los procedimientos militares. Jefe Burns, dijo Rodríguez con un tono que no admitía cuestionamientos, estos son los documentos oficiales de identificación militar, registro completo de servicio activo, fotografía oficial actualizada y certificaciones de rango de la General de Division Sarah Johnson. Además, tengo aquí una carta de verificación directa del Pentágono, firmada por el secretario del Ejército. Burns recibió los documentos con manos visiblemente temblorosas. Mientras leía la primera página, su rostro comenzó a perder color progresivamente. Sus ojos se movían rápidamente entre las líneas de texto oficial, y Sarah pudo observar el momento exacto en que la realidad de la situación comenzó a manifestarse en su expresión. Los oficiales Miller y Wilson, que habían estado observando desde una distancia prudente, se acercaron lentamente para intentar ver por encima del hombro de su superior. La confianza arrogante que habían mostrado durante el arresto había sido completamente reemplazada por una ansiedad palpable. No es posible, murmuró Burns, levantando la vista hacia Sarah por primera vez con una expresión completamente diferente. Esta mujer es realmente una general del Ejército de Estados Unidos. General de división, corrigió Rodríguez con firmeza profesional. Una de las oficiales de más alto rango actualmente en servicio activo en las Fuerzas Armadas estadounidenses. También sirve como asesora directa del Consejo de Seguridad Nacional y ha participado en múltiples operaciones clasificadas de importancia nacional. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Miller había palidecido completamente y se apoyaba contra la pared para mantener el equilibrio. Wilson miraba alternadamente entre los documentos y Sarah, como si no pudiera procesar completamente la información. Dios santo, susurró Burns, revisando página tras página de condecoraciones militares, medallas de honor y reconocimientos presidenciales. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo no sabíamos?
porque ustedes no preguntaron, respondió Sara desde su celda, con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico creciente de sus captores. Porque asumieron basándose únicamente en mi apariencia física. Burns se dirigió inmediatamente hacia la celda con llaves en mano. General Johnson, por favor, acepte mis más profundas disculpas. Esto es completamente inaceptable. La liberaremos inmediatamente. Mientras Cole abría la puerta de la celda, la capitán Rodríguez se cuadró militarmente frente a Sara y ejecutó un saludo militar perfecto, manteniendo la posición hasta que Sara devolvió el saludo con la dignidad, compostura que había preservado durante toda la experiencia. General Johnson, dijo Rodríguez formalmente, lamento profundamente que haya tenido que experimentar esta situación. El Pentágono ha sido informado y están preparando una respuesta oficial. Sara emergió de la celda con la misma gracia con la que había entrado. No había rastro de amargura o resentimiento en su postura, solo la autoridad natural que viene de décadas de liderazgo responsable. Jefe Burns, dijo Sara dirigiéndose directamente al oficial superior, quiero que comprenda que esto no es un incidente aislado. Lo que me ocurrió hoy le sucede a ciudadanos inocentes en todo el país, con la diferencia de que ellos no tienen los recursos para defenderse. Burns asentía repetidamente, claramente abrumado por las implicaciones de la situación. Sí, General. Absolutamente. Haremos una investigación completa. Sara se volvió hacia Miller y Wilson, quienes ahora parecían haberse encogido físicamente. Su arrogancia anterior había sido completamente reemplazada por una mezcla de vergüenza profesional y terror genuino sobre las consecuencias de sus acciones. Oficiales Miller y Wilson, dijo Sara con la voz firme pero controlada de quien está acostumbrada a dar órdenes importantes, quiero que entiendan algo muy claramente. Ustedes me arrestaron sin evidencia física, ignoraron mis explicaciones racionales, rechazaron examinar mi recibo de compras, y me trataron como una criminal común basándose exclusivamente en estereotipos raciales. Wilson intentó hablar, pero solo logró producir sonidos inarticulados. Miller mantenía la vista fija en el suelo, completamente incapaz de mantener contacto visual con la mujer a quien había esposado 2 horas antes. Esta experiencia me ha proporcionado una perspectiva invaluable sobre lo que enfrentan miles de ciudadanos estadounidenses inocentes todos los días, continuó Sara. Y ahora comprendo que tengo la responsabilidad moral y profesional de usar mi posición para garantizar que cambios significativos ocurran en nuestro sistema de justicia. En ese momento, el teléfono principal de la estación comenzó a sonar insistentemente. Burns sabía intuitivamente que estas llamadas serían de niveles superiores del gobierno y que las repercusiones de este incidente se extenderían mucho más a la de su pequeña jurisdicción. Sara recogió sus pertenencias personales de la mesa donde habían sido catalogadas como evidencia. La capitán Rodríguez le entregó respetuosamente su billetera, llaves y teléfono celular. General, dijo Rodríguez discretamente, el vehículo está listo para llevarla donde necesite ir. Gracias, capitán. Pero primero tengo que recoger las compras de mi madre. Siguen en mi automóvil en el estacionamiento del supermercado. Esta declaración simple sobre las compras familiares resonó profundamente en todos los presentes, recordándoles que habían arrestado a una hija preocupada que simplemente intentaba cuidar a su madre anciana. Antes de dirigirse hacia la salida, Sara se volvió una vez más hacia los oficiales reunidos. Su expresión no mostraba malicia, sino determinación. Caballeros, dijo con la autoridad que solo viene de 2 décadas de liderazgo militar en situaciones de vida o muerte. Espero sinceramente que todos ustedes aprendan algo significativo de este día, porque les garantizo que yo lo he hecho. Al día siguiente, el video del arresto de la general Sarah Johnson se había propagado por todas las redes sociales y medios de comunicación nacionales. Las imágenes de una respetada oficial militar siendo arrestada sin evidencia generaron una ola de indignación pública que alcanzó los más altos niveles del gobierno. La mañana trajo una serie de llamadas telefónicas que cambiarían para siempre la carrera de varios oficiales. El secretario de Defensa contactó personalmente a Sara para ofrecer una disculpa oficial del gobierno federal. El alcalde de Atlanta convocó una conferencia de prensa de emergencia, reconociendo públicamente el error y prometiendo reformas inmediatas.
Los oficiales Miller y Wilson fueron suspendidos inmediatamente mientras se llevaba a cabo una investigación completa de sus procedimientos. El jefe Burns, después de una noche sin dormir revisando las implicaciones legales del incidente, presentó su renuncia esa misma mañana. Pero Sarah tenía una visión más amplia que simplemente buscar justicia individual. Convocó una reunión con líderes civiles y militares para proponer algo revolucionario: el programa Justicia Equitativa para Todos. Este incidente me mostró de primera mano lo que experimentan miles de ciudadanos inocentes, declaró Sarah durante la conferencia de prensa nacional. Mi rango militar me permitió defender mis derechos, pero ¿qué pasa con quienes no tienen esos recursos? El programa que propuso incluía entrenamiento obligatorio sobre prejuicios inconscientes para todos los oficiales de policía, revisión de procedimientos de arresto y un sistema de supervisión civil independiente. La iniciativa recibió apoyo bipartidista en el Congreso y financiamiento federal inmediato. 6 meses después, Miller y Wilson se convirtieron en instructores del programa de reforma, compartiendo su experiencia como ejemplo de cómo los prejuicios pueden nublar el juicio profesional. Su transformación personal se convirtió en un modelo para otros oficiales en situaciones similares. Nunca olvidaré la lección que la General Johnson nos enseñó, admitió Miller durante una sesión de entrenamiento. No solo sobre justicia, sino sobre dignidad humana y segunda oportunidades. El programa Justicia Equitativa para Todos se implementó en más de 200 ciudades estadounidenses en su primer año. Las estadísticas mostraron una reducción del 40% en arrestos basados en perfiles raciales y un aumento significativo en la confianza comunitaria hacia las fuerzas policiales. Dorothy Johnson observó con orgullo desde su sala mientras su hija era honrada con el Premio Nacional de Derechos Civiles. Siempre supe que cambiarías el mundo, Carino, le dijo esa noche. Solo no imaginé que comenzaría con un viaje al supermercado. Sarah sonrió recordando cómo un día que había comenzado con la simple intención de comprar medicinas para su madre se había convertido en el catalizador para un cambio nacional. A veces, reflexionó, las batallas más importantes se ganan no en campos de guerra distantes, sino en los estacionamientos de supermercados locales, cuando alguien decide que ya es suficiente. El verdadero triunfo no había sido su liberación de la celda, sino haber transformado una injusticia personal en un movimiento que protegería a innumerables ciudadanos futuros. Y eso, sabia Sarah, valía cada momento de humillación que había experimentado.